Buenas tardes, buenos días, vividores, aunque a don Gonzalo no le gusta ese término del árbol de la vida. Espero que estéis bien. Don Daniel, ¿qué tal? Muy bien. Mi opinión no cuenta aquí, la que cuenta es la opinión de los suscriptores los miembros del canal y las personas que nos siguen. Sí, sí, sí. Entonces, Así es que nada, hoy tenemos un vídeo que a mí me parece clave, fundamental, porque es nuestra cárcel al final, ¿no? sí, Y nada, veo que usa reloj, sí, porque yo nunca uso reloj. Nunca. ¿Sabes ni por cuando qué? vas al trabajo ni nada. Nunca. ¿Sabes ¿Ah? por qué no uso reloj? No. Porque en kinesiología, creo que Ujú. conozco a una persona que sabe mucho de kinesiología y me hizo una prueba con el test del cuerpo. Sí. Cuando tienes el reloj, el cuerpo pierde un montón de energía. Es Ujú. decir, pierde, no sé Sí, cómo explicarlo, sí. pero te hacen la prueba con el reloj Y y sin el pierdes reloj. fuerza. Sí, Te quitas el reloj y sí, otra vez una cosa misteriosísima. Pero sí. bueno. Bueno, entonces vamos a ver en este vídeo Mm. eh, cómo salir Sí, del bucle sí, pasado-futuro, sí, que lo podemos llamar la cárcel, que es el pasado-futuro, tiempo. Es que es decir, el vamos a tiempo. hablar del tiempo. ¿Qué es el tiempo y qué tipo de cárcel es esa? Porque al Sí, final es una cárcel. Y nada, yo quería empezar con un tema que normalmente todo el mundo, cuando habla de la infancia, no todo el mundo, pero bueno, se le atribuye la infancia como un momento feliz, ¿no? Y la verdad es que los niños, cuando juegan, salen del tiempo. ujú, El niño no tiene concepto de tiempo, los ujú, niños pequeños. Hasta que hace la primera comunión, que es la edad de la iniciación, ¿no? De la primera mayoría de edad, a los 7 8 años, ¿no? Hablas sí, tú de Yesod, y se le regalaba, ahora ya no, un reloj. Yo lo sí, recuerdo perfectamente cuando me sí, regalaron mi primer reloj. sí. Y ahí ya lo someten, no Ah, someten al tiempo, ¿no? sí. Fíjate lo interesante es, la primera comunión es como a los 7 años, y entonces es cuando ya el ego está formado empiezan a entrar en el lenguaje, en Hot, Mm, que se van hacia Hot. mm, Y empiezan ya, digamos, tienen que saber escribir y leer. Y en ese momento se le mete la creencia, en ese momento también, que es una convención mm. temporal del Efectivamente, tiempo. efectivamente, porque el tiempo, y se le mete la noción del tiempo, esa convención, y ya se le mete el tiempo en el colegio, los horarios, en fin, es Sí, un entrenamiento, luego vendrá el trabajo, vendrá, es decir, es una creencia al final. sí. Y fíjate lo brutal que es esto, porque con la concepción del tiempo, ¿sabes también lo que se le mete al niño? La concepción de la muerte, Ya, del miedo a la muerte. efectivamente. Porque en el momento en que le metes la concepción del tiempo limitado, ahí le metes la concepción de que en algún momento su cuerpo físico va a dejar de estar. Mm, Por lo tanto, en ese momento le has metido ya mm, completamente esa mm, concepción de la muerte. mm. Y si seguimos ahondando, aunque nos vamos a ir un poquito, Da igual, sí. si te fijas, el concepto del dinero es tiempo. Es decir, ¿qué compra el dinero? Ujú. Tiempo. Sí, O sea, el tiempo es algo mucho más importante de lo que nos sí, 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 creemos sí, para nuestra vida. sí. Tú fíjate que el tiempo está representado en la cábala donde se crea el tiempo es en Binah, que es Mm, donde empieza el tiempo como lo conocemos, y el sistema de creencias y en Binah está representado por Saturno. mm, ¿Y Saturno qué es lo que hace? mm. Al final fagocita a sus hijos, ¿no? Sí, sí, No es sí. el sí, Sí, Saturno se comía a sus hijos. se comía a sus hijos. Entonces, digamos que se genera el tiempo y ese tiempo hace que digamos, el dios del tiempo se come a sus hijos, se come a Mm. todo el mundo que cree en el tiempo, Efectivamente, que creen el tiempo. Es que que cree en el de tiempo. hecho envejecemos.
sí, Y es posible que el envejecer sea una creencia sí, también. exacto, también. O sea, es un tema muy potente lo del Sí, tiempo, porque al final es una convención de todos y yo creo que hay distintos tipos de tiempo. Es decir, hay un tiempo, el tiempo mental, que es en el que estamos todos sumergidos, que además es un tiempo lineal y es una dimensión en la que estamos siempre metidos. Es decir, o estamos desde la mente pensando o en el pasado o pensando en el futuro, dejando muchas veces pasar el presente. Es decir, es como una especie de reino insondable en donde estamos siempre sumergidos, ¿no? sí, Pero pocas veces salimos del tiempo. sí. De hecho, por ejemplo, en el vídeo que hablábamos sobre los 10 lugares místicos, ahí el tiempo adquiere otra dimensión, ahí como que se para el tiempo, Mm, adquiere otra dimensión. Cuando tú vas a un sitio y de repente se eleva tu estado de mm, conciencia, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que te está saliendo de esa determinación temporal. mm. Pues mira, yo te voy a contar un ejemplo que me gusta, que de alguna manera no sé de dónde lo saqué. Yo creo que no sé si fue inspiración para un poco entender el tiempo. Em, Porque es verdad que en el concepto de tiempo está implícita el miedo, ¿no? El miedo a El, la muerte, el concepto de muerte, el concepto de muerte. Está muy relacionado, sí, tiempo con muerte. con muerte. Pues muy interesante. Hoy don Gonzalo está inspirado. Hemos hecho antes otro Sí. vídeo que la No, verdad... porque, ¿sabes por qué? Porque cuando lo pones en árbol de la vida, es, fíjate lo que tiene el árbol de la vida, que cuando dices, vale, el tiempo donde nace en Vina. Vina, ¿con qué se relaciona? Con Saturno. Mm, Saturno es quien fagocita a sus hijos, por lo tanto, el tiempo tiene que ver con la muerte. mm, Hay una efectivamente. relación. En Hawkman no ocurre. En Hotmart que estás creando, en modo creativo, ahí te vienen ideas, ahí Ya, no hay, no hay creación temporal. ya. No hay, sí. Pues mira, la imagen que yo tengo del tiempo es, imaginaros un río, pero no es un río lineal, es un río circular, porque yo creo que el tiempo es un concepto mental. Y imaginaros, es un río que gira constantemente, Ujú, ¿vale? Y nosotros somos un barquito, una barquita, nos metemos en una barquita, pero claro, tú, si vas mirando hacia adelante, no te das cuenta que el tiempo es circular. Tú te ujú, imaginas que el tiempo es recto, ¿no? Es una línea. Entonces tú vas en la barquita y miras hacia adelante, es el futuro, la barquita va navegando, y miras hacia atrás, es el pasado, y el presente es estar en la barquita. Y así, pues vas pasando, vas dando la vuelta, y ya te digo, no te das cuenta que es circular. Crees que es en línea recta, pero es circular. Y de hecho, muchas veces sucede, no sé si a ti te ha sucedido, pero a mí sí, que los acontecimientos son circulares. ujú. O sea, gravitan Sí, se van repitiendo y se van cada cierto repitiendo tiempo. cada cierto tiempo. Ahora, lo más interesante de todo es que tú estás en esa barquita, estás muerto de miedo Ujú. de caerte de la barquita Sí, porque y ahí tienes el ahogarte. miedo de que el tiempo te va a fagocitar. Cuando te caes de Efectivamente, es al final la... el miedo a la muerte. Sí, Te caes y te ahogas porque no sabes sí, nadar. sí. No sabes nadar en el tiempo. Porque ahí está como el Saturno, que te va, el dios Saturno, Sí, que te sí. va... Pero lo más interesante, porque todo el mundo, hay otra dimensión más allá del tiempo. Si os fijáis, presente, pasado y futuro es un ternario. Ujú, Es el ternario en donde estamos metidos nosotros. Pero hay otro concepto de lo sin tiempo, de lo que está más allá, que le llaman el ahora. ujú, Entonces tú imagínate que de repente sucede un accidente, que muchas veces, por ejemplo, los acontecimientos imprevistos te sacan del tiempo. ujú, O sea, cuando hay algo completamente, esto, sales del tiempo. Se vuelca la barca, caes al agua, estás muerto de miedo porque te vas a ahogar y descubres
que el fondo del agua es así Ujú. de alto. Y entonces te levantas y es ahí donde yo identifico el ahora. El ahora es una sensación de plenitud y de soy, no sé cómo llamarlo, y de constante seidad y pasa a través de ti el agua del tiempo y tú no te mueves. Sí, Entonces, de alguna manera, para mí, liberarnos del tiempo, eso, en el fondo liberarnos de ese samsara y es pasar a una dimensión completamente distinta que nos permiten ser totalmente libres, que al final esa es la vía espiritual, sí, ¿no? Pero es interesante ver cómo el tiempo, que es algo tremendamente cotidiano para nosotros, ya es una cárcel. Es decir, tú vendes tu tiempo por dinero y tú ese tiempo lo necesitas para comer, ¿no? Ese sí, dinero lo necesitas para comer. Todo se estructura en torno al tiempo. sí, Y además, hay una cosa que antes hablábamos. Antes el tiempo era relativo, porque había gente que tenía reloj, miraba el sol, sí. que tenía relojes mecánicos de estos de nuestra época, de que nos regalaron con la primera comunión, que Ujú, eran de cuerda, que se atrasaban, se adelantaban, pero ahora todos vivimos exactamente el mismo tiempo mental, ujú. ni un segundo delante, ni un segundo atrás. Sí, Y eso a mí también me parece, que me da cierto vértigo, ¿no? sí, Entonces, creo que el tiempo es una reflexión muy potente y sobre todo que el ejemplo de la barca, al final, el salir, eh, es una cuestión de darte cuenta, es una cuestión sí, tonta. No necesitas ir en cohete y atravesar el universo para salir del tiempo, sí, ¿no? Sino que el ahora está aquí también. sí, Es una dimensión que no vemos ni no vivimos porque nuestra vibración está en la vibración del tiempo. sí. Fíjate, se me han ocurrido dos cosas impresionantes cuando has hablado. La primera es que cuanto mayor es tu concepción del tiempo como se entiende ahora, pasado-futuro, más está determinada tu vida por el pasado. Es decir, en esa línea donde va la barca, si tú has tomado una serie de decisiones en el pasado, la barca ya apenas puede cambiar de dirección, porque Mm, si tú ahí es donde el tiempo también se relaciona con el karma, mm, porque has hecho esto y entonces ya la barca va a esa dirección. Cuando tú te sales, a partir de ese momento puedes determinar otra dirección. mm, Cuando tú te sales del espacio temporal, ahí es donde eliminas tu karma, mm. porque el karma solamente está relacionado con el tiempo, Lo con un cual quiere pasado. decir que el karma es una creencia. El karma es una creencia, igual que la muerte es una creencia, igual que el tiempo es una creencia, Mm, que son las tres relativas, mm, son creencias relativas. Y la segunda cuestión es que hay una película que se llama Intergalactic, creo que se llama, que es un astronauta que se va a otro planeta. mm, Entonces, la concepción del tiempo en otro planeta, mm, porque el tiempo depende de la gravedad y depende, creo que depende de la masa o de la masa del planeta. Entonces, porque el tiempo se mide como una unidad en función de cuántas veces gira en torno a la estrella mm, en la que gira el planeta. Total, que se pasaron 45 minutos mm, de nuestra vida de ese planeta allí, mm. pero que en realidad fueron como 70 años Sí, que del la película es tiempo magnífica. Intergalactic, creo que se llama, No, o no, ahora me acordaré. sí, 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 bueno, Interestelar. Interstellar, sí, Interestelar. efectivamente. Es una gran película. Sí, y entonces ahí vemos como la concepción del tiempo está ligada también al espacio, que también se crea en Binah. Mm, Entonces, uno se cree que vive en un mundo que está dado, fíjate, esto nos ayuda a comprender que el espacio-tiempo es relativo, mm, porque uno se cree que lo que viene dado es absoluto, que ahí están los materialistas, y que el tiempo es absoluto y que el espacio es absoluto, pero que en realidad está relacionado. Espacio-tiempo con tu concepción del mundo y con tu sistema de creencias. Con mm, lo cual, y ahí, por ejemplo, la sanación y la curación, ¿qué es lo que hacen todos los sanadores? Sacan a la persona de esa determinación espacio-temporal. Te meten en otro estado de conciencia, con lo cual ese diagnóstico que te va a llevar a
a un absoluto, cuando tú te sales de ahí, ya esa determinación termina para ti, porque ya estás viviendo en otra dimensión espacio-temporal. Increíble. Es que además todo esto, además la física cuántica también habla de esto, ¿no? Exactamente. La física tradicional pues hablaba que el tiempo pues era, pues eso, era absoluto, ¿no? Pero la física cuántica ha roto esa concepción Sí. completamente, ¿no? Entonces, perdona, Daniel, Sí, que sí, sí, no. sigue, sigue, sigue. ¿Cuántas decisiones toma una persona por miedo a la muerte que se pueden cambiar en el momento en el que tú cambias la concepción de lo que es para ti el tiempo? Mm. Hicimos un vídeo sobre el miedo, pero se nos olvidó decir esto. Es decir, cambia la concepción que tienes sobre el tiempo, date cuenta que vives en el eterno presente y no tomarás ninguna decisión para asegurarte el futuro, porque no existe. ¿Y de qué voy a vivir en un futuro? Si da igual, porque no hay futuro. Porque es la realidad. Y cuantas más cosas hagas para asegurarte el futuro, más estás determinando ese futuro catastrófico que te estás imaginando. Efectivamente. Y hay una cosa que siempre lo hemos dicho, o sea, la vida, cada instante de la vida Exacto. no se va a repetir nunca. Es decir, esta charla, ni la charla ni estos momentos se va a repetir, aunque querramos repetirlo nunca. Uh -huh. Es completamente distinto. O sea que la vida no es lineal. La vida es miles de posibilidades, Exacto. infinitas posibilidades. Sí. Los lineales son nuestras creencias. Exacto, es la mente. Entonces, esto es como un rayo que no cesa, que viene desde ahí, y la mente dice, quiero controlar ese rayo que no Sí, sí, cesa para yo sentirme seguro. sí, 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 Pero es lo absurdo. sí, sí. Sí, es Lo que pasa interesante. que, a ver, ¿qué es lo que va a ocurrir después de este vídeo? Que todos nuestros seguidores mañana van al trabajo y van a dimitir. Y la gente le va a preguntar, ¿y qué va a pasar con tu pensión? Pero la pensión, ¿dónde está ahora? Dámela ahora en valor presente. Ya. Por eso hay que traer todo a valor presente. Llegas y le dices, vale, pues dame mi sueldo de los próximos tantos años ahora. Ya. Dame mi jubilación ahora. Porque ahora es cuando la disfruto. Claro. No, pero sí es muy interesante ver el grado de condicionamiento mental en el que nos movemos, ¿no? Sí, Porque al final yo creo que la clave, como tú siempre dices, son las creencias. O sí. sea, hay que ver las creencias que tenemos y esa es la vida que viviremos. Tú fíjate, por ejemplo, un sistema como el sistema capitalista. El sistema capitalista, ¿por qué surge? Porque la persona ahorra recursos que tiene ahora para utilizarlos en un futuro. Mm. Y esa viene de una condición del tiempo. Es que es necesario, si no, no se sostendría, ¿no? Claro, entonces el propio el sistema capitalista o el sistema de endeudarte para un futuro también, el sistema de Mm, hipotecas, que sería, podríamos decir que, que es un sistema, no lo llamaría, para la persona que le da no sería capitalista, sería anticapitalista, porque en lugar de ahorrar para el futuro, está gastando mm, ahora lo que, y recibiendo recursos. Bueno, a lo que voy, que todos esos sistemas nacen de una concepción temporal que nos meten. Entonces, en el momento en el que tú sales de esa concepción espacio-temporal, no hay necesidad de ahorrar nada porque no hay futuro. No hay necesidad de endeudarte porque, en todo caso, yo que sé, que haría, pues te endeudarías un montón porque como no hay futuro, pues dámelo ahora y... No, lo que pasa es que eso te engancha al futuro. La deuda te engancha al futuro, mm, porque es una deuda a nivel del alma. mm. Sí, oye, y es un tema muy profundo, la verdad. Sí. Tú que eres un hombre práctico, 3 prácticas para por lo menos ir trascendiendo el tiempo. La meditación, si tú te fijas, cuando hacemos meditación de 10 minutos, esos minutos duran muchísimo. Mm, es verdad. Y en cambio, te pasas 10 minutos viendo, yo qué sé, YouTube, Sí, y de repente esos minutos pasan súper rápido. sí, sí. Entonces, hacer meditación para el tiempo.
Bueno, buena cosa, es verdad lo que dices. Sí. Número uno, Meditar. meditar. Número dos. Número dos, hacer trabajo creativo. Es Que Jokma. sí, que es una especie de, también como de meditación. Que es porque cuando tú estás haciendo trabajo creativo, estás escribiendo, estás haciendo, digamos, también como que el tiempo se para. O sea, Sí, te entras en otra dimensión. efectivamente. Entras en una dimensión. Y básicamente es hacer trabajo del lado derecho. Y la tercera, o sea, primera meditación, que sería estar en Keter. Sí, porque el tiempo se estructura. Sí. Luego, entonces te tendrías que ir al lado derecho del árbol. Y ahí sería, por ejemplo, pues lo que te digo, de hacer trabajo creativo y luego el juego, Mm. jugar. Si te fijas, cuando los niños juegan, Sí, sí, o cuando tú pierdes la noción del pierden la tiempo, noción cuando del estás tiempo. jugando te lo estás pasando bien. Sí. Entonces, una manera, claro, el tiempo es estructura, Mm. aquí es energía. Entonces, hacer cosas que te saquen de esa determinación espaciotemporal. Y, por ejemplo, ¿qué ocurre? Mucha gente dice, ¿por qué no tengo abundancia en la vida? Es por su noción del tiempo. Porque en esa línea temporal ha venido esa determinación y le han dicho en un pasado, es que no eres merecedor, es que eres, yo qué sé, Dios te va a castigar, lo que sea. Y entonces en ese espacio temporal, tu determinación futura es a no tener, porque no te eres merecedor. En cambio, cuando te sales, cuanto más tiempo estés fuera sin pensar, más permites que la inteligencia amorosa empiece a traer de abundancia fuera de esa línea. Entonces, cuanto más piensas, más pobre eres. Eso hay Porque que piensas anotar eso. porque piensas desde tu sistema de creencias limitante. Por eso, cuando si haces mucha meditación, te va a traer un montón de abundancia. Porque ¿qué es lo que la vida quiere? La vida quiere que tú seas abundante. Entonces, cuanto más pienses, cuanta más meditación haces y te conectas con la energía amorosa que quiere lo mejor para ti, más tiempo sales de ese sistema de creencias donde te han dicho que no te mereces. Mm. Y por lo tanto, te va a poner las circunstancias adecuadas para que te venga un montón de abundancia, sin esfuerzo. ¿Qué te parece esto, don Daniel? Me parece, vamos, ya te digo que hoy estás inspirado. Sí, debe ser por el camino, que no, claro, el camino, fijaros, salí el lunes pasado y estamos a domingo, ¿vale? He estado como 5 días fuera entre una cosa y otra. Ahí he entrado en otro espacio temporal. Que fíjate, o sea, 6 horas de caminata, llego al pueblo a las 12, te queda todo el día por delante, o sea, Mm. conoces gente diferente, o sea, entras en otro espacio temporal. Mm. Pues mira, otro buen sistema es caminar. Sí, claro, claro, caminar sin pensar. Sí, sí. Sí, porque además, cuando te sientes bien, ¿qué ocurre? Que vivimos en una sociedad, hay que saber dónde uno vive, en una sociedad que el 90% va encaminado hacia el miedo, la culpa y la muerte. Mm. Pues esa es la determinación de todo el mundo. Mm. Trabaja en algo que no te gusta, bueno, ya lo hemos hablado un montón de veces. ¿Cómo salir de esa determinación? Te tienes que salir de Binah, te tienes que ir a Keter, y ahí modificar, desde Keter, modificar ese sistema de creencias colectivo. Y juntarte con gente que no piense con ese sistema de creencias, porque si no te lo van metiendo. Se tienen que juntar con gente como nosotros, Daniel, de la alegría y vivir el árbol de la vida. Mm. Vamos a crear una empresa que se dedique solo a meditar. Exactamente. Bueno, ya lo han Oye, hecho, sí, sí. sí, yo el cuarto consejo, que no es tan profundo como los de Gonzalo, es Ujú. no usar el reloj. Ah, sí, 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 claro. De alguna manera es un símbolo es que además el reloj es como un grillete, ¿no? Sí. Yo durante mucho tiempo no lo utilicé y de repente lo empecé a utilizar. Mm. Pero en la caminata esta no me lo lleva. Ya, ya, ya. Oye, pues, como decía en otro vídeo que hemos hecho hoy de el enfado fue, ¿no? Sobre cómo salir del enfado. Sí, me voy a volver a ver este vídeo que me parece que Sí, hay cosas súper importantes y súper interesantes. sí. Fijaros lo que hemos descubierto en el diálogo, que el tiempo está ligado
a la muerte y está ligado al miedo, a la muerte y a la concepción de Dios. La concepción, digamos, del Dios determinista. Brutal. Brutal. Sí, sí, brutal. Así que, bueno, suscribiros al canal Mm. para, para recibir este conocimiento que no se ve en todos sitios, la Que verdad. además son cosas que surgen en los diálogos, no está Sí, preparado. no está preparado. Son cosas que surgen. Sí, en el eterno presente. Pues nada, don Gonzalo, se nos acabó el Se tiempo. nos acabó el tiempo.